La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, se conocieron los números de pobreza segundo semestre del año pasado. Respecto al primer semestre hubo un incremento. 1 millón de personas más cayeron debajo de la línea de pobreza de un semestre al otro. El número es 39,5. Casi el 40% de los argentinos viven en hogares pobres. Y si miramos solamente a los menores de 14, es todavía más alta la cifra. Los menores de 14, el índice de pobreza es 54,2%. O sea, ya no es 1 de cada 2 chicos, 1,2 chicos vive en un hogar que es pobre, que no le alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social. Tenemos una situación muy angustiante que tiene que ver con un país que, a pesar de sostener durante 3 años, este es el tercer año que la Argentina entra en un sendero de crecimiento, todavía poder ir disminuyendo semestralmente la pobreza en la Argentina es un desafío sumamente, todavía me gusta decir, insuficiente en tanto los indicadores, por más que bajen décimas o números importantes, seguimos teniendo niveles insostenibles de pobreza en la Argentina y de indigencia fundamentalmente. La indigencia es, o sea, en realidad es bienes y servicios, un hogar que no... ¿Cuánto está la canasta básica, digamos? Bueno, no, pero lo que pasa es que hay que tomarla desde en ese momento. En diciembre de ese año se estaba en 152.000 pesos la canasta básica para una familia de 4 personas. Claro, o sea, pobres se consideran aquellos que tienen ingresos que tenían a diciembre del año pasado, ingresos familiares por debajo de los 152.000 pesos. Claro. Esa es la canasta básica de alimentos y servicios. La de indigencia es que solo alimentos. Entonces, del casi 40% de pobres, hay un 8% que son indigentes, que solo cubren la canasta de alimentos. Esa canasta estaba en 67.000, 68.000 pesos en diciembre del año pasado. Y la ministra apunta bien, el gran drama es que la pobreza crece cuando crece la economía. Entonces, no significa que la economía crezca, crece el empleo. Crece la economía y crece la pobreza. Y crece un poquito, está bien, pero crece. ¿Y eso por qué? Porque está el fenómeno de los hogares con trabajadores que trabajan y son pobres. Mirá, porque tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Si uno toma el Gran Buenos Aires, que es donde se concentra buena parte de la pobreza en la Argentina, y ve la canasta básica, durante el año pasado aumentó un 91, casi un 92%. Los ingresos de una familia, en el mismo periodo, en la misma zona, aumentaron un 77%. Claro. Ahí tenés la diferencia. Bien, mientras tanto, Alberto Fernández le dio un reportaje a Radio Perfil, fue antes de que se conociera este número, habló de Javier Milei, que viene creciendo en las encuestas. Eso es todo un tema a prestarle mucha atención acerca de hacia dónde y cómo se canaliza el malestar con esta situación. Después que vos tuviste un gobierno de Macri que fracasó, vuelve el kirchnerismo de la mano de Alberto Fernández, tenés otro fracaso económico, y hacia dónde va a ir el voto en este contexto. Bueno, Alberto Fernández alertó sobre Milei. No, es una amenaza a la democracia, claramente. Porque también los totalitarios se valen de la democracia para poder acceder al poder, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad. Y Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Y lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertirle a la gente que por muy desalentada que esté, esos caminos no son caminos saludables para el país. Bueno, este paralelismo a lo que fue el momento de la llegada de Hitler al poder, cuyo primero llega por la vía de una elección, ofendió mucho a Javier Milei, que puso en su tuit, no solo es un ignorante, sino que además caece en el delito de banalización de la Shoah, y se declaró ofendido. A ver qué decía Javier Milei. Sus palabras, más allá de buscar agredir a mi persona, está agrediendo la memoria de millones de seres humanos que fueron asesinados por un loco, por un delirante. ¿Sabe qué? Diga cualquier cosa de mí, pero no ofenda a las víctimas de una masacre como fue el Holocausto.
Bueno, eso decía Javier Milei. Fíjate, siguieron los reportajes del Papa. El Papa ahora está internado, tenía una afección pulmonar antes le dio un reportaje a Gustavo Silvestre, que llegó, digamos, había dado una saga de entrevistas cuando se cumplieron 10 años de su papado. Se ve que quedó colgado el pedido de Gustavo Silvestre. Finalmente se lo dio y habló también del auge de la extrema derecha, el Papa Francisco. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Bien, ahí siempre le van a asociar al Papa de ideas peronistas, ¿no? Tomando la idea de la justicia social, sí, que es un ideario del peronismo, una bandera del peronismo. Es lo que pasa, pero en el fondo está bien lo que dice el Papa es en condiciones de descontento con la economía y con el curso de la democracia. Bueno, si hay una buena situación económica, la gente no se vuelca al descontento a opciones como la de Javier Milei, ¿no? Claro, sí. Mientras tanto, Guado Pedro, el ministro del Interior, hablando ya de este gobierno como de un fracaso, dice, bueno, tenemos que volver y hacer lo que prometimos en el 2019, que no es esto que está pasando ahora. Una persona piensa algo y la otra piensa, una persona piensa que un problema se resuelve de una forma y otra persona piensa que se resuelve de otra forma. Me parece que ahí también está el resultado. Nosotros fuimos pacientes en ver cuáles eran los resultados de un modelo que tenía distintas características. Bueno, los resultados no son óptimos, con lo cual decimos, bueno, terminemos el gobierno haciendo lo que hay que hacer para modificar el resultado. ¿No? ¿Se entiende? Cristina piensa A, Alberto piensa B, se hizo lo que pensaba B, los resultados son malos, volvamos al plan A ver si modificamos los resultados. Eso es lo que dice el ministro. Guado Pedro, que sea. Sí, claro. Mientras tanto sigue siendo su ministro del Interior, Alberto. Bueno, a ver, Horacio Rodríguez Larreta finalmente aceptó una parte de la imposición de Macri respecto de que haya un solo candidato del PRO en las elecciones internas, porque hay un candidato que es competitivo en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de Juntos por el Cambio, que es Martín Lustó, que quiere ser jefe de gobierno. Macri no quiere saber nada con perder la Ciudad de Buenos Aires y dijo, bueno, si nosotros nos dividimos y va Jorge Macri, y va Fernán Quirós, y va Soledad Acuña, le vamos a hacer un favor a Lustó. Tiene que haber un solo candidato y tiene que ser Jorge Macri. Por ahora Larreta dice uno solo sí. ¿Quién? Todavía no dice quién. Creo obviamente que para, digamos, competir en el marco de las PASO, en el marco de los distintos candidatos de Juntos para el Cambio, vamos a tener un solo candidato del PRO. Es la forma de competir, insisto, candidatos del radicalismo, de la coalición cívica, de Republicanos Unidos, de todos los que se quieran presentar. Pero desde el PRO, la idea nuestra, la decisión es tener un solo candidato que vamos a ir evaluando en las próximas semanas, según la situación, según el trabajo que vienen haciendo, cuál es la mejor oferta electoral para poder garantizar la continuidad del trabajo que venimos haciendo, que inició Mauricio Macri y que continúe yo hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir viendo, dice, todavía no baja el martillo por Jorge Macri como ya lo hizo Mauricio. Mientras tanto, tuvo esta opción en el programa Verdad o Consecuencia de TN, le dieron a elegir esto a Larreta. ¿Que Racing se vaya a la B o que Bullrich sea presidenta? No, que Racing se vaya a la B sería... Yo lo sufrí ya una vez, de chiquito, no sé lo que fue. Además, ¿podés creer que nos fuimos a la B y el último partido fue en la cancha de Independiente? Está eligiendo eso. Fui a la cancha, que perdimos contra esto. 2-0. 2-0. Yo puedo elegir. Yo elijo que Racing se vaya. No, que Racing se vaya a la B, el corazón me... Pero digo, está bárbaro el juego, pero... Yo tengo toda la expectativa de ser yo el próximo presidente de la República. Lo define igual. Bien, ahí estaba. Lustó le dijo, no, o sea, que entre que el Racing se vaya a la B o que Patricia Bullrich sea presidenta, obviamente Lustó es más es radical, tiene su candidato radical, pero y evidentemente no es de Racing tampoco. Tampoco de Racing, y entre Larreta y Bullrich prefiere a Larreta, claro, evidentemente también. Bueno, ayer el papelón de los senadores que dieron por caída una sesión en la que se iban a discutir temas sociales de mucha importancia, incluso para los representantes de la sociedad civil que estaban en el recinto, el caso de
de la ley Lucio para capacitar en violencia de género, la ley de alcohol cero por el tema de accidentes viales. Estaba una ley también que tiene que ver con el lenguaje de señas. Bueno, había un colectivo de cada uno de esos grupos interesados en que las leyes avanzaran, viendo cómo oficialismo y oposición discutían una pavada, que era si hacía falta mayoría simple o mayoría especial para el temario, sobre el cual no tenían una gran disidencia en el temario. No había disidencia no en había. el temario. Simplemente la disidencia estaba en cuándo se trataba, si se trataba ayer o el próximo 13 de abril. Bien, esto después, primera sesión después de 4 meses, Claro. ¿no? En el Senado Nacional, con Cristina Kirchner, que no bajó al recinto a presidir la sesión. Pablo Martínez Cariñano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decía: es un día triste, sobre todo me llevo como imagen a los familiares de víctimas viales azorados en las tribunas del Senado, viendo cómo de un momento a otro Todos Juntos por el Cambio decidió irse, cómo se frustró esta sesión tan esperada que había hecho que gente viajara de todo el país, esperando una votación que en particular cada senador te dice, por supuesto, hay consenso, etcétera, pero que a la hora de la verdad, conducidos por el senador Cornejo, decidieron decir no, lo vamos a hacer más adelante. Horrible. Bueno, Cornejo es mendocino, hay una oposición sí de Mendoza por el tema de, como productora de vino, entender que alcohol cero los puede perjudicar. Sí. Estaban los familiares de Lucio Dupuy, el chiquito asesinado por su mamá y la pareja, a los gritos pidiéndoles a los senadores que no se fueran, habían venido de La Pampa para esto. Bueno, así todos se levantaron, se fueron a los gritos, con acusaciones cruzadas. Una cosa papelonesca. Sí, y una familia que está militando una ley para que el Estado se ocupe y haga un seguimiento de algo y el Estado enfrente le dice no nos vamos a ocupar. No nos vamos a ocupar, además por cosas muy menores, por cosas que no puedo ni empezar a explicarte. Mientras tanto, salieron audios de una mujer que denuncia a Gonzalo Montiel, defensor de la escaloneta, de la selección nacional, el ejecutor del último penal, ¿no? Contra Francia, y enfrentando ahora una causa judicial. Esta mujer dice que, bueno, que era algo que ella tenía como olvidado, como tapado, hasta que con las celebraciones por el Argentina campeón le volvió el sufrimiento y el padecimiento de esta situación de abuso que dice que sufrió de parte de Montiel, y que esto le impulsó ahora sí a denunciar, pues no hay una causa judicial todavía. Gonzalo todo el tiempo me dijo que yo había estado con alguien. Él nunca me habló de violación y después me escribió la mamá y me dijo que me habían violado. ¿Entendés? Ni siquiera entre ellos se podían poner de acuerdo. Me dejaron tirada en la calle, en la puerta de su casa, y me mandaron en un auto que desconozco y me despierto al otro día con no sé qué. Yo nunca en la vida tomé alcohol de esa forma. Nunca en la vida tomé alcohol de esa forma. Y yo recuerdo que no había tomado. Es mentira todo eso. Bueno, ella dice que la drogaron, ¿no? Este viernes, o sea, hoy podría ratificar lo que contó ante la justicia, y eso ya implicaría otra instancia porque, bueno, hay una denuncia concreta y habría que hacer un seguimiento penal de lo que está ocurriendo. Y aparentemente hay toma de ADN en este caso. Si bien ella inicialmente decidió no hacer la denuncia, sí hizo el procedimiento que en casos de abuso, digamos, está indicado, que tiene que ver nada con la extracción de muestra de semen para eventualmente poder seguir adelante con la denuncia. Sí, en ese caso habría prueba para avanzar con esa denuncia, a ver si qué resultados arrojó esa toma de ADN. Bueno, y decíamos también, hoy va a poner al aire Jorge Rial un reportaje con Jane Mamón. Sigue ese caso también adelante, ahora dando un reportaje el conductor acusado por Lucio de haber tenido con él una relación abusiva cuando él haber iniciado... Lucas, perdón, Lucio, claro, la ley Lucio me confundí. Lucas, desde que Lucas tenía 14 años, dice Lucas. 7:15 de esta mañana. In Excess. Suicide Blonde. 20 grados 2 la temperatura ahora.